En su lujosa fiesta, mi padre se burló de mi uniforme llamándome médica glorificada. Solo sonreí. Cuando una invitada dejó de respirar, intervine para salvarla. Un general de 4 estrellas reveló mi verdad y mi padre quedó helado. Ya estaba contando las compresiones cuando la voz del general Harris, resonó en la habitación sanitaria. Sigue así. Lo estás haciendo bien. Por un segundo, nadie se movió. La música se había detenido. Las copas flotaban en el aire. Mi padre, Robert, estaba a 3 metros de distancia, con un vaso de cristal en la mano, mirándome como si nunca me hubiera visto antes. Yo no lo miré a él. No miré a nadie. Mantuve las manos entrelazadas, los hombros sobre las muñecas, empujando con fuerza y constancia. 1, 2, 3. La mujer debajo de mí, Patricia, de unos 60 y tantos, se había puesto pálida. Sus perlas estaban retorcidas alrededor de su cuello. Alguien había intentado aflojarle el cuello, pero no había sabido qué hacer después. La mayoría de la gente no lo sabe. Llamen al 911 si no lo han hecho ya, dije, sin romper el ritmo. Un hombre con un traje gris, David, asintió demasiado rápido. Ya lo hice. Vienen en camino. Bien. Manténganse atrás. Denle aire. Le incliné la cabeza, busqué de nuevo si respiraba. Nada. Ningún movimiento en el pecho. Ninguna respuesta. 30 compresiones, me dije en voz baja, luego respiraciones. Había dicho esas palabras 100 veces en el entrenamiento. En carpas polvorientas, en habitaciones que no se parecían en nada a esta, con sus candelabros y mármol pulido y un cuarteto de cuerda que había guardado silencio en la esquina. Conté de nuevo. 1, 2, 3. 20 minutos antes, había estado sosteniendo una bandeja. Esa es la parte que la gente recuerda cuando cuenta la historia ahora. No el nombre de la mujer, Patricia. Lo supe después. No cómo olía la habitación débilmente a cítricos y whisky caro. No cómo me dolieron las manos después. ¿Recuerdan la bandeja? Mi padre, Robert, me la había colocado en las manos él mismo. Solo ayuda con las bebidas, había dicho como si fuera lo más natural del mundo. No había levantado la voz. Nunca lo hacía. No tenía por qué. Me había mirado de arriba abajo primero, mi uniforme impecable, los galones limpios, los zapatos pulidos hasta que pude ver el reflejo de las luces del techo. Luego había sonreído un poco, como solía hacerlo cuando yo era una niña y él pensaba que no entendía algo. Médica glorificada, añadió, lo suficientemente alto para que la pareja a su lado lo oyera. No armemos un escándalo esta noche. Recuerdo que la mujer a su lado soltó una risa educada. No cruel, solo de acuerdo con el tono de la habitación. No discutí. Tomé la bandeja y sonreí. La casa estaba en una colina a las afueras de Austin, el tipo de lugar al que la gente reducía la velocidad para mirar al pasar. Piedra blanca, ventanas anchas, un largo camino de entrada bordeado de robles podados. Mi padre, Robert, la había comprado hace 5 años, después de que su empresa saliera a bolsa. Esa noche había invitado a la mitad de la ciudad, inversores, políticos, algunos nombres militares que reconocía de artículos e informes, incluido el general Harris. No supe que estaría allí hasta que lo vi al otro lado de la habitación, alto, sereno, hablando en voz baja con un pequeño grupo cerca del bar. 4 estrellas en sus hombros. El tipo de presencia que cambia una habitación sin intentarlo. Mantuve mi distancia. No porque estuviera intimidada, sino porque estaba trabajando. Vino blanco, le pregunté a un hombre, Thomas, cerca del piano. Gracias, dijo, tomando una copa. Sus ojos se fijaron en mi uniforme. ¿Está en el servicio? Sí, señor. Asintió, aprobando. Bien. Bien. Luego volvió a su conversación. Esa fue la noche en una frase. Me moví de grupo en grupo, rellené copas, esquivé conversaciones que no tenían nada que ver conmigo. Mi padre, Robert, no me presentó. Ni como su hija. Ni como nada.
30. Hice una pausa, le incliné la cabeza de nuevo y di 2 respiraciones. Su pecho se elevó ligeramente esta vez. Eso era algo. Vamos, murmuré. Quédate conmigo. Cuando volví a las compresiones, noté que el general Harris, se había acercado, sin interferir, solo observando, sus ojos fijos, registrando cada movimiento. Estás centrada, dijo en voz baja, casi para sí mismo. Buena profundidad. Asentí una vez sin mirar hacia arriba. A nuestro alrededor, la gente había formado un círculo, pero ya no estaba apretado. Habían retrocedido, tal como les había pedido. Espacio, aire, lugar para trabajar. Mi padre, Robert, no se había movido. Todavía sostenía esa copa. No había planeado venir esa noche. Esa es la verdad. Mi madre, Eleanor, había llamado una semana antes, su voz más suave de lo habitual. Él preguntó si estarías allí, dijo. ¿En serio? Respondí. Una pausa. Bueno, creo que él asume que lo harás. Eso sonó más a él. Llevaba 3 meses de vuelta en el país. Servicio en tierra por primera vez en años. El tipo de asignación que te permite dormir en una cama de verdad, comprar en el supermercado. Pretender que la vida vuelve a ser sencilla. No tardas en recordar que no lo es. Solo por 1 hora, añadió mi madre, Eleanor, significaría mucho. Para ella, lo sabía. Así que dije que sí. Planché mi uniforme, revisé mis galones, pulí mis zapatos. Viejos hábitos. Respeto por la sala, incluso si la sala no lo devolvía. Mantén los codos bloqueados, dijo el general Harris, ahora todavía con calma. Deja que el peso de tu cuerpo haga el trabajo. Lo tengo, señor, respondí con la misma firmeza. Asintió. Sin corrección, solo reconocimiento. Eso importaba. Más que cualquier cosa que mi padre, Robert, hubiera dicho toda la noche. El SEM está a 2 minutos, gritó alguien desde el otro lado de la sala. Bien, dije. Seguiremos. Terminé otro ciclo, revisé de nuevo. Un parpadeo. Era pequeño, apenas perceptible. Pero lo sentí. Esperen, dije, presionando los dedos en su cuello. ¿Tiene pulso? Las palabras se movieron por la habitación como un cambio de tiempo. ¿Está respirando?, preguntó alguien. Todavía no, dije, pero está regresando. Ajusté su posición, mantuve su vía aérea abierta. Quédese conmigo, Patricia, dije, aunque no había sabido su nombre hasta que alguien me lo susurró al lado. Patricia, ¿puede oírme? Una inhalación superficial, luego otra. Cuando llegaron los paramédicos, se movieron rápido pero controlados. Uno de ellos me miró, luego al general. ¿Estado? Pulso recuperado, dije. Respiración asistida, sin trauma obvio. Asintieron, tomando el relevo con facilidad practicada. Buen trabajo, añadió uno de ellos en voz baja. Retrocedí finalmente. Mis manos estaban firmes, pero ahora podía sentir la tensión en mis hombros, el dolor sordo instalándose. La habitación comenzó a respirar de nuevo. Las conversaciones regresaron en murmullos bajos. El cuarteto no volvió a tocar, pero alguien encendió la música de nuevo, más suave esta vez. Me limpié las manos con una servilleta que alguien me tendió, y luego, por primera vez desde que empezó, miré a mi padre, Robert. Seguía en el mismo lugar. Pero algo había cambiado. La confianza que llevaba tan fácilmente antes, la soltura de alguien que controlaba cada detalle de la noche, se había desvanecido. No por completo, solo lo suficiente. Me miró a los ojos, abrió la boca, la cerró de nuevo. El general Harris, se acercó a mí, ajustándose ligeramente la chaqueta. Sanitaria, dijo, no en voz alta, pero lo suficientemente claro para que los que estaban cerca oyeran. Lo manejaste perfectamente. Gracias, señor, respondí. Mantuvo mi mirada por un segundo más.
Luego asintió una vez. Eso fue todo. Una frase, un reconocimiento. Pero en esa habitación, en ese momento, fue más que suficiente. Detrás de él, vi la mano de mi padre, Robert, apretarse ligeramente alrededor de su copa. Sin temblar, solo inmóvil. Por primera vez en toda la noche, no tenía nada que decir. Y me di cuenta, de pie allí en medio de su fiesta perfecta, de que no lo necesitaba. Me fui antes de que la música volviera a subir. Sin prisa, sin hacer un punto. Simplemente dejé la bandeja vacía en una mesa auxiliar, le di las gracias a uno de los empleados por la servilleta y salí por la misma puerta principal por la que había entrado. Nadie me detuvo. Afuera, el aire nocturno se sentía diferente, más fresco de lo que esperaba, trayendo el débil olor a hierba recién cortada y algo distante, como lluvia que aún no había decidido si llegar. Las luces del camino de entrada proyectaban largas sombras sobre el sendero de piedra. Los coches se alineaban a ambos lados, pulcros y silenciosos, como si esperaran que algo se resolviera antes de moverse de nuevo. Me quedé allí un momento, dejando caer los hombros. Luego respiré. Mis manos aún hormigueaban ligeramente por las compresiones. Eso siempre sucedía. No eran nervios. Era la memoria muscular relajándose. El cuerpo soltándose después de hacer exactamente para lo que había sido entrenado. Una voz detrás de mí dijo, «Lo hiciste bien ahí adentro». Me giré. Mi madre, Eleanor, estaba justo dentro de la puerta, con su chal bien ajustado alrededor de los hombros. Parecía más pequeña de lo que recordaba. O tal vez ahora la estaba viendo con más claridad. «Gracias», dije. Salió al porche, cerrando la puerta silenciosamente detrás de ella. Por un momento, ambas miramos a través del cristal. Dentro, la gente se movía de nuevo. Las conversaciones se reanudaban en tonos cautelosos. El tipo de normalidad cuidadosa que sigue a algo de lo que nadie sabe muy bien cómo hablar. «Tu padre, Robert», comenzó. Sacudí la cabeza suavemente. «¿Está bien?» Estudió mi rostro, buscando algo de dolor, tal vez, o ira. «No dije nada», dijo suavemente. Yo sabía que siempre había sido así entre nosotras. Ella no interfería. Ella suavizaba las cosas. Esperaba que las cosas se arreglaran solas. A veces lo hacían. La mayoría de las veces no. Estaba orgulloso, añadió después de un momento, casi como si se estuviera convenciendo a sí misma. No respondí de inmediato. En cambio, me apoyé ligeramente en la barandilla del porche, mirando hacia el largo tramo del camino de entrada que conducía a la carretera. Recordé haber montado en mi bicicleta allí de niña, tratando de llegar al final sin caerme. Mi padre, Robert, de pie en la cima una vez, mirando, diciéndome que tuviera cuidado, pero sin bajar. No parecía orgulloso, dije finalmente. Los dedos de mi madre, Eleanor, se apretaron ligeramente en el borde de su chal. No siempre sabe cómo demostrarlo, dijo. Dejé que eso se quedara entre nosotras. No era información nueva. Tampoco estaba mal. Pero no era suficiente. Debería irme, dije. Ella asintió, aunque le tomó un segundo. ¿Me llamarás? Sí, dije. Lo haré. Lo decía en serio. Siempre lo hacía. El viaje de regreso a la ciudad fue tranquilo. Mantuve las ventanillas bajadas durante los primeros kilómetros, dejando que el aire circulara por el coche. Me ayudó a despejar la cabeza. La carretera se curvaba suavemente, las luces de la calle espaciadas lo suficiente como para dejar bolsillos de oscuridad entre ellas. Había recorrido esa ruta más veces de las que podía contar a lo largo de los años. Primero como pasajera, luego como adolescente ansiosa por irme, más tarde solo cuando tenía que hacerlo. Esta noche se sentía diferente. No más ligera, solo asentada. Me detuve en un semáforo en rojo cerca del límite de la ciudad y capté mi reflejo en el espejo retrovisor. El uniforme seguía exactamente como debía. Sin arrugas, sin signos de lo que acababa de pasar. Eso era parte del trabajo. Haces el trabajo.
Luego sigues adelante. La gente asume que decisiones como la mía ocurren de repente. Que un día te despiertas y dices, voy a unirme al ejército. Y todo encaja a partir de ahí. No es así. Al menos no para mí. Recuerdo la primera vez que le dije a mi padre, Robert, que lo estaba pensando. Estábamos sentados en la mesa de la cocina de la casa antigua, antes de que la empresa saliera a bolsa, antes de la mudanza. Él tenía una pila de papeles delante, números y proyecciones, cosas que le importaban de una manera que yo no entendía del todo entonces. Estoy considerando alistarme, dije. Él no levantó la vista de inmediato. Cuando lo hizo, su expresión era tranquila. Demasiado tranquila. ¿En qué capacidad?, preguntó. Médica, dije. Entrenamiento de sanitario. Se recostó ligeramente, cruzando las manos. ¿Por qué?, preguntó. No era curiosidad, era evaluación. Quiero hacer algo que importe, dije. Mantuvo mi mirada por un momento, luego asintió levemente como si reconociera un punto en una discusión. Hay muchas formas de importar, dijo. Algunas de ellas no implican ponerse en peligro innecesario. Lo he pensado, dije. Estoy seguro de que sí. Esa era su forma de decir que no estaba de acuerdo sin levantar la voz. ¿Qué hay de la escuela?, añadió. Derecho empresarial, eres capaz de más que eso. Eso, en su lenguaje, cubría cualquier cosa que él no consideraba estratégica. No es menos, dije en voz baja. Es simplemente diferente. Él no respondió. En cambio, volvió a coger su bolígrafo y a sus papeles. Conversación terminada. Yo fui de todos modos. El entrenamiento no fue lo que esperaba. Fue más difícil. No solo físicamente, aunque esa parte fue bastante real, sino en la forma en que desnudaba las cosas. Aprendes rápidamente lo que importa y lo que no. No hay mucho espacio para nada intermedio. La primera vez que tuve que realizar RCP en el entrenamiento, mis manos temblaban. No de miedo, sino por el peso de ello. Un instructor, el instructor Davis, estaba sobre mí, observando cada movimiento. Bloquea los codos, dijo. Usa el peso de tu cuerpo. No dudes. Nunca. Asentí, ajustando mi posición de nuevo. Sanitaria, dijo. Practicamos hasta que el movimiento se sintió automático, hasta que el conteo se ejecutaba en el fondo de todo lo demás. 1, 2, 3. Se convirtió en parte de mí. Mi teléfono vibró en el asiento del pasajero, devolviéndome al presente. Un mensaje de un número desconocido. Lo miré en el siguiente semáforo. Este es el general Harris. Quería elogiar sus acciones esta noche. Trabajo sobresaliente. Lo leí 2 veces, luego una tercera. No porque no lo entendiera, sino porque lo entendía, y porque era simple, directo. Sin palabras adicionales. Respondí, gracias, señor. Solo estaba haciendo mi trabajo. Dudé un segundo, luego presioné enviar. Un momento después, aparecieron 3 puntos. ¿Ese es precisamente el punto? Solté un pequeño suspiro que no me había dado cuenta de que estaba conteniendo. Luego, dejé el teléfono y seguí conduciendo. Cuando llegué a mi apartamento, la ciudad se había asentado en su ritmo habitual. Algunas luces aún encendidas en edificios vecinos. Una pareja paseando un perro por la acera. Cosas ordinarias. Estacioné, apagué el motor y me quedé allí un momento en el silencio. La noche se repitió en pedazos. La bandeja, las palabras, el momento en el suelo, la voz del general Harris, el silencio de mi padre, Robert. No me sentí victoriosa. Eso es lo que la gente no siempre entiende. No había una sensación de ganar, solo una especie de claridad. Abrí la puerta del coche y salí. Mañana las cosas volverían a la normalidad. La rutina de trabajo, el ritmo constante de los días que no ocupan titulares. Pero algo había cambiado. No en el mundo, en mí. Y tal vez con el tiempo, en él.
La gente oye la palabra médico y se imagina una bolsa con una cruz roja. Vendas. Tal vez un estetoscopio. Alguien que aparece después de que la parte difícil ha terminado. Así no es como funciona. No donde me entrené. No donde serví. La primera lección que te enseñan no es sobre herramientas. Es sobre el tiempo. No lo tienes, dijo nuestro instructor, el instructor Davis, el primer día, paseando frente a una fila de nosotros que aún intentábamos averiguar cómo ponernos firmes sin bloquear las rodillas. ¿Crees que sí? No lo tienes. Se detuvo frente a mí. Cuando algo sale mal, actúas. No después de pensarlo. No después de pedir permiso. ¿Actúas? Dio un golpecito a su reloj. Segundos, dijo, eso es con lo que trabajas. El entrenamiento comenzaba antes del amanecer y no terminaba cuando el sol se ponía. Aprendimos a movernos rápido sin apresurarnos. A ver lo que importaba e ignorar lo que no, a mantener las manos firmes cuando todo lo demás a tu alrededor no lo estaba. No nos lo facilitaron. Nos lanzaron. Primero las simulaciones. Un maniquí en el suelo. Sin pulso. Vamos. El instructor dijo, te mueves. Compruebas las vías respiratorias. Compruebas la respiración. Empiezas las compresiones. 1, 2, 3. Al principio, se siente mecánico, como si estuvieras siguiendo una lista. Luego empiezan a añadir ruido. Gritos, alarmas, gente hablando por encima de los demás. Lo estás perdiendo. Haz algo. Médico. Tu trabajo es ignorar todo eso. Concéntrate. Manos. Presión. Ritmo. 1, 2, 3. Lo hacen más difícil. Luces apagadas. Luces estroboscópicas parpadeantes, alguien te agarra el hombro. Va a lograrlo. No respondes. Sigues adelante. La primera vez que no fue una simulación. Supe la diferencia incluso antes de verlo. Está en el aire. Una especie de quietud que no pertenece. Estábamos en el país, parte de un ejercicio de entrenamiento conjunto. Rutinario, controlado, hasta que dejó de serlo. Un soldado cayó durante un ejercicio. No fue una caída dramática. Simplemente se detuvo. Cuando llegué a él, alguien ya estaba pidiendo ayuda. No está respirando, dijeron. Me arrodillé, las manos en su lugar. 1, 2, 3. Hay un momento al principio en el que tu mente intenta ponerse al día, hacer preguntas, averiguar qué pasó. No lo permites. Te quedas con lo que sabes. Presión, profundidad, conteo. 1, 2, 3. Alguien se arrodilló a mi lado, listo con el equipo. Otro despejó el espacio. Nadie entró en pánico. Esa es la diferencia que hace el entrenamiento. Trabajamos juntos sin hablar mucho. Pasaron minutos o segundos. Es difícil saberlo. Luego una respiración, pequeña, superficial, pero allí. Pulso. La palabra se sintió sólida en mi boca. Lo estabilizamos, lo subimos a una camilla, lo enviamos. Más tarde, alguien me dijo que lo logró. No celebré. Simplemente escribí el informe. Con el tiempo aprendes que el trabajo no se trata de ser el héroe. Se trata de ser el que se mueve cuando nadie más lo hace. A veces eso es suficiente. A veces no lo es. Llevas ambas cosas. Mi padre, Robert, nunca preguntó sobre nada de eso. No realmente. Preguntaba dónde estaba estacionada, cuánto tiempo estaría fuera, cuándo regresaría, logística, plazos, cosas que encajaban en un calendario. Una vez, después de que yo llevara aproximadamente un año, preguntó, ¿estás aprendiendo algo útil? Recuerdo eso claramente. Estábamos hablando por teléfono. Yo estaba sentada en un banco fuera del cuartel, viendo salir el sol sobre una fila de edificios bajos que todos parecían iguales. Sí,
dije. ¿Cómo qué? Pensé en explicarle cómo reconocer cuando las vías respiratorias de alguien están bloqueadas. Cómo detener una hemorragia con lo que tengas a mano, cómo mantener la calma cuando todo a tu alrededor no lo está. En cambio, dije, cómo ayudar a la gente. Hubo una pausa. Ya veo, dijo. No preguntó nada más. De vuelta en mi apartamento a la mañana siguiente, me desperté temprano por costumbre. La luz que entraba por las persianas era suave, del tipo que hace que todo parezca un poco más lento de lo que es. Hice café, me senté en la pequeña mesa junto a la ventana. Mi teléfono vibró de nuevo. Otro mensaje del general Harris. Me gustaría presentar una felicitación formal si le parece bien. Miré la pantalla por un momento. Las felicitaciones formales no son algo que persigues. Son algo que sucede a tu alrededor. Sí, señor. Gracias, respondí. Unos segundos después. Bien merecido. Dejé el teléfono, tomé un sorbo de café, miré la calle de abajo. La gente estaba comenzando su día. Caminando hacia los coches, yendo a trabajar, haciendo las cosas ordinarias que llenan la mayor parte de la vida. Para eso es el trabajo. Esos momentos ordinarios. Mantenerlos en marcha. Alrededor del mediodía, recibí otro mensaje. Este de mi madre, Eleanor. Está estable. La mujer de anoche, Patricia. Su marido, Richard, llamó a casa. Quería darte las gracias. Lo leí 2 veces. Luego respondí, me alegra que esté bien. Un momento después, tu padre, Robert, está en casa. Eso fue todo lo que dijo. No respondí de inmediato. No sabía qué decir. En el entrenamiento, también te dicen otra cosa. No está en los manuales. No está escrito en ningún lugar oficial. Pero lo oyes lo suficiente como para que se te quede grabado. La gente te subestimará, dijo una vez uno de mis instructores, el instructor Davis, apoyado en una pared después de un largo día. No porque no puedas hacer el trabajo, sino porque no lo entienden. Se encogió de hombros. Está bien. La comprensión no es un requisito. Se despegó de la pared, dirigiéndose hacia la puerta. Hacerlo sí lo es. Terminé mi café, me vestí, revisé mi equipo por costumbre, aunque no me iba a desplegar ese día. Luego volví a coger mi teléfono, busqué el nombre de mi padre, Robert, hice una pausa y luego bloqueé la pantalla. Todavía no. Algunas cosas no necesitan ser apresuradas. Algunas cosas es mejor dejarlas que se asienten solas. A media tarde, el apartamento se sentía demasiado silencioso. Eso sucede a veces después de una noche así. No porque algo esté mal, sino porque todo todavía se está asentando. Tu cuerpo se ha puesto al día, pero tu mente aún no ha terminado de ordenarlo. Limpié la cocina, pasé el trapo por las encimeras que ya estaban limpias. Revisé mi teléfono más de lo necesario. Nada nuevo. Alrededor de las 3, salí. El aire se había calentado. Algunas nubes flotaban lentamente por un brillante cielo de Texas. Vecinos ocupados en sus quehaceres diarios. Alguien cortando el césped. Un niño montando en bicicleta en círculos irregulares. Una mujer paseando a su perro por la fila de buzones. Ordinario. Me tranquilizó. Caminé unas pocas cuadras, con las manos en los bolsillos, dejando que el ritmo de la caminata asentara aún más las cosas. Pasé por una pequeña cafetería que había querido probar, por una ferretería con un letrero descolorido. Lugares que habían estado allí mucho antes de que yo llegara y que estarían mucho después. La vida sigue. Siempre lo hace. La llamada llegó justo cuando regresaba. Señorita, sí. Aquí es el SEM del condado de Travis. Hablamos brevemente anoche en la residencia de Barton Creek Road. Me apoyé ligeramente en el costado de un coche aparcado. Sí, lo recuerdo. Queríamos ponerla al día sobre la paciente a la que asistió. Patricia, está estable, dijo Michael, el paramédico. La tienen en el hospital St. David's por un evento cardíaco.
Usted le dio el tiempo que necesitaba. Cerré los ojos por un segundo. Gracias, dije. No, gracias a usted, respondió. Vemos muchas situaciones en las que la gente duda. Eso no ocurrió anoche. No, dije en voz baja. No ocurrió. Terminamos la llamada. Me quedé allí un momento más, luego me separé del coche y me dirigí a casa. Esa noche, me senté con un bloc de notas y escribí lo que recordaba. No porque nadie me lo hubiera pedido, sino porque eso es lo que haces. Tiempo, posición, condición inicial, acciones tomadas. Escribí en líneas claras y firmes. Sin pulso, sin respiración. Inicié RCP. 30 compresiones, 2 respiraciones, continué hasta recuperar el pulso. Simple, preciso, suficiente. Cuando terminé, dejé el bolígrafo y miré la página. Hay una especie de paz al escribir las cosas así. Pone límites a un evento. Evita que se extienda a todo lo demás. Alrededor de las 7, mi teléfono vibró de nuevo. Mi madre, Eleanor. Lo dejé sonar una vez más de lo habitual antes de contestar. Hola, dije. Hola, respondió ella. Su voz sonaba más firme que la noche anterior. Espero no haberte cogido en un mal momento. No, dije. Estaba en casa. Una pausa. Hablé con el marido de Patricia, Richard. Dijo que volvió a llamar esta tarde. Estaba muy agradecido. Me alegra, dije. Dijo que los médicos le dijeron que si nadie hubiera iniciado las compresiones cuando tú lo hiciste. No terminó la frase. No hacía falta. ¿Cómo está ella? Pregunté. Estable. La están monitoreando. Él cree que podrá volver a casa en unos días. Eso es bueno. Otra pausa. También pidió tu número, añadió. Pensé en eso. ¿Se lo diste? No, dijo. Le dije que te preguntaría primero. Gracias. Si te sientes cómoda, se lo puedo pasar. Asentí aunque ella no pudiera verme. Está bien. Lo haré, dijo. Nos sentamos en silencio un momento. Había algo más allí. Podía oírlo. Tu padre, Robert. Comenzó de nuevo. Exhalé suavemente. Sí, no ha dicho mucho hoy, dijo. Canceló sus reuniones. Eso me llamó la atención. Él nunca hace eso, dije. Lo sé. ¿Qué está haciendo? Caminando, dijo. Por la casa, afuera, solo caminando. Me lo imaginé. El largo camino de entrada, el patio trasero, las habitaciones que eran demasiado grandes para el silencio. Preguntó por ti, añadió. No respondí de inmediato. ¿Qué preguntó? Dije finalmente. Quería saber dónde aprendiste a hacer eso, dijo. Lo de anoche. Solté un pequeño suspiro. ¿Qué le dijiste? La verdad, dijo. Que lo has estado haciendo durante años. ¿Dijo algo? No, dijo. Solo asintió. Después de colgar, me senté un rato con eso. No el elogio, no el resultado, la pregunta. ¿Dónde aprendiste a hacer eso? Era la primera vez que recordaba que me preguntara algo sobre lo que realmente hacía. No dónde, no cuándo, sino qué. Fue un pequeño cambio, pero estaba allí. A la mañana siguiente, me presenté para mi turno programado. La base estaba tranquila de esa manera familiar, ordenada, eficiente, un lugar donde todos sabían su papel y lo hacían sin necesidad de que se lo dijeran 2 veces. Hablé con el jefe superior, revisé las asignaciones del día y seguí la rutina que se había convertido en una segunda naturaleza, signos vitales, gráficos, seguimientos, nada dramático. Así son la mayoría de los días, y eso es algo bueno. A media mañana, uno de los marineros más jóvenes, Daniel, se acercó a mí. Hola, dijo un poco dudoso. Estabas en ese evento anoche, ¿verdad?
El de Barton Craig. Levanté la vista del gráfico que estaba revisando. Sí, estaba. Vi algo al respecto esta mañana, dijo. Alguien publicó un clip. No el vídeo completo, solo una parte. Sentí un pequeño nudo en el pecho. ¿Qué parte?, pregunté. Sacó su teléfono, tocó varias veces y giró la pantalla hacia mí. Era un metraje tembloroso. Un círculo de personas, movimiento, voces, y luego yo en el suelo, contando, con las manos firmes, el general Harris, entrando en el encuadre. Sin audio de sus palabras, solo el momento. Miré durante unos segundos, luego le devolví el teléfono. Esa soy yo, dije. Sí, dijo. Es algo. Es solo el trabajo, respondí. Asintió, aunque pude notar que no lo entendía del todo. Estaba bien. No necesitaba hacerlo. Al final del día, el clip se había difundido. No por todas partes, pero lo suficiente. Lo suficiente como para que la gente hablara de ello en voz baja por los pasillos. Lo suficiente como para que recibiera algunos asentimientos extra. Lo suficiente como para que la historia hubiera empezado a ir más allá de la habitación en la que sucedió. No lo busqué. No lo evité. Lo dejé pasar. Esa noche, mientras empacaba para irme, mi teléfono vibró de nuevo. Un mensaje de texto de mi padre, Robert. Miré el nombre durante un largo momento. Luego lo abrí. ¿Podemos hablar? Sin palabras extra, sin explicación. Solo eso. Lo leí una vez. Luego de nuevo, afuera el sol comenzaba a ponerse, proyectando largas sombras sobre la base. Metí el teléfono en mi bolsillo, sin responder de inmediato, tampoco ignorándolo. Algunas conversaciones importan más cuando te tomas tu tiempo para entrar en ellas. No le respondí a mi padre, Robert, esa noche, no porque lo estuviera evitando, sino porque quería que el momento se asentara en algo real antes de que intentáramos hablar sobre ello. Demasiado pronto y se convertiría en lo que siempre había sido. Él explicando, yo escuchando, nada cambiando. Algunas cosas necesitan un poco de espacio para tomar forma. A la mañana siguiente, ya estaba a la mitad de mi turno cuando recibí el mensaje. Favor de presentarse al mando a las 11. Uniforme de gala. Sin explicación. Rara vez la hay. Revisé la hora, suficiente para terminar lo que estaba haciendo, limpiar y cambiarme. El uniforme de gala siempre significaba algo formal, no rutinario, no del día a día. No hice preguntas. Terminé mis rondas, entregué mis notas y me dirigí al vestuario. Frente al espejo, ajusté mi chaqueta. Cada línea en su lugar, galones alineados, zapatos ya pulidos. Había usado este uniforme la noche de la fiesta, pero esto se sentía diferente. No por cómo se veía, sino por lo que llevaba consigo. Ahora, respiré hondo y luego salí. El mando estaba en un edificio bajo cerca del centro de la base. Líneas limpias, sin excesos. El tipo de lugar donde las cosas suceden en silencio pero importan. Un suboficial, el suboficial Miller, me recibió en la entrada. Señorita, dijo, asintiendo. La están esperando. Lo seguí por un pasillo que olía débilmente a cera y papel. Nos detuvimos frente a una sala de conferencias. Tocó una vez, luego abrió la puerta. Sanitaria, presente. Entré. Había 5 personas en la sala. 2 las reconocí de la unidad médica, una del mando. Y en el extremo más alejado de la mesa, el general Harris. Se puso de pie cuando entré. No abruptamente, no formalmente. Simplemente se puso de pie. Sanitaria, dijo con el mismo tono tranquilo que había escuchado la noche anterior. Señor, respondí, dando un paso adelante. Por favor, dijo, señalando la silla frente a él. Siéntese. ¿Lo hice? Los demás permanecieron de pie un momento más, luego se sentaron también. Una carpeta yacía sobre la mesa frente a mí. ¿Cerrada? El general Harris,
Apoyó ligeramente las manos en el respaldo de su silla. No le quitaré mucho tiempo, dijo. Ya ha dado más que suficiente esta semana. Hubo un ligero cambio en la habitación. La atención se tensó, todos conscientes de que esto no era rutina. Revisé los informes, continuó. Del SEM, del hospital, de su mando, General Harris, hizo una pausa, y vi el metraje. Mantuve mi expresión firme. Sí, señor. Actuó de inmediato, dijo. Mantuvo la técnica adecuada bajo presión. Le dio a esa paciente, Patricia, el tiempo que necesitaba. No estaba elogiando. Estaba declarando hechos. Eso importaba más. Ese es su entrenamiento, dijo. Sí, señor. ¿Y su juicio? No respondí a eso. Dejó que el silencio se mantuviera por un momento. Luego asintió levemente como si se confirmara algo a sí mismo. Abra la carpeta, dijo. Me incliné y lo hice. Dentro había un solo documento, formal, limpio, preciso, una condecoración. Leí la primera línea, luego la segunda, mi nombre, mi unidad, un resumen de las acciones tomadas. Reconocimiento de rendimiento. No me apresuré. Me tomé mi tiempo. Cuando terminé, cerré la carpeta suavemente. Señor, dije, eso es para usted, respondió. Reconocimiento oficial. Se incluirá en su expediente. Gracias. Él inclinó ligeramente la cabeza. Luego, después de una breve pausa, dijo algo que no estaba escrito en ninguna parte de esa página. Momentos como ese no se anuncian, dijo. No te dan tiempo para prepararte. O intervienes o no. Su mirada sostuvo la mía. Usted lo hizo. Asentí una vez. Sí, señor. Respiró hondo, luego se movió ligeramente, como si pasara de lo formal a otra cosa, aún controlado, pero más personal. Hablé con la familia de la paciente, Patricia, esta mañana, dijo. Está despierta, alerta, haciendo preguntas. Un pequeño alivio en mi pecho. Eso es bueno de oír, señor. Preguntaron por usted, añadió. Les dije lo que le estoy diciendo ahora. Esperé. Que hizo su trabajo, dijo. Exactamente como debe hacerse. Ahí estaba de nuevo. Ni heroicidad, ni exageración, solo la verdad. La reunión terminó poco después. Sin ceremonia, sin aplausos, solo unos pocos asentimientos, un apretón de manos y la comprensión silenciosa de que algo había sido reconocido. Mientras me levantaba para irme, el general Harris, se apartó ligeramente, permitiendo que los demás pasaran. «Sanitaria», dijo. Me detuve. Sí, señor. Bajó la voz lo suficiente como para que quedara entre nosotros. Habrá gente que no entienda lo que haces, dijo. Eso no cambia su valor. Mantuve su mirada. No, señor. Me estudió un momento más. Luego dio un solo y decisivo asentimiento. Eso será todo. Afuera, la luz del sol se sentía más nítida, más clara. Caminé por la base a un ritmo fácil. La carpeta guardada bajo el brazo. Sin prisa. Sin necesidad de revisar mi teléfono. Solo caminando. Zumbó de todos modos. No lo miré de inmediato. Esperé hasta llegar a la sombra de un árbol cerca del borde del lote. Luego lo saqué. Olivia, leí. Escuché que te reconocen hoy. Leí el mensaje una vez, luego de nuevo. No había ninguna pregunta en él, solo información. Respondí, ¿sí? La respuesta llegó más rápido esta vez. ¿Podemos vernos? Miré la pantalla. Las mismas palabras que la noche anterior, pero ahora se sentían diferentes, menos inciertas, más deliberadas. Pensé en el largo camino de entrada, las habitaciones silenciosas, la forma en que él había estado allí, copa en mano, observando algo que no esperaba. Pensé en la pregunta que mi madre, Eleanor, me había dicho que él hizo, ¿dónde aprendiste a hacer eso?
Escribí, mañana, café. Una pausa. Luego, de acuerdo. Metí el teléfono en mi bolsillo y seguí caminando. Sin prisa. Sin necesidad de ensayar lo que diría. Ya no se trataba de demostrar nada. Esa parte ya había ocurrido en silencio sobre un suelo de mármol frente a una habitación que se había quedado inmóvil. Por primera vez desde la fiesta, sentí que algo se asentaba completamente en su lugar. No orgullo, no alivio, algo más estable, la sensación de que lo que viniera después no necesitaría ser forzado. Simplemente se desenvolvería. Nos reunimos en un lugar por el que había pasado 100 veces y nunca había entrado. Una pequeña cafetería en una calle lateral, del tipo con un menú de pizarra y una campanilla que sonaba suavemente al abrir la puerta. Nada pulido, sin ballet, sin un largo camino de entrada, terreno neutral. Llegué temprano, no para prepararme, solo para sentarme. Pedí café solo, tomé una mesa cerca de la ventana y observé la calle. Una pareja pasando. Un camión de reparto parado en la acera. Un hombre leyendo un periódico a 2 mesas de distancia, pasando cada página con cuidado. Ordinario. Me tranquilizó. Mi padre, Robert, entró 10 minutos después. Hizo una pausa justo dentro de la puerta, ajustándose ligeramente mientras sus ojos recorrían la habitación. No estaba acostumbrado a lugares como este. Se notaba, no en incomodidad exactamente, sino en la forma en que medía el espacio. Luego me vio. Asintió una vez. Me puse de pie. No nos abrazamos. No nos dimos la mano. Se sentó frente a mí, colocando su teléfono boca abajo sobre la mesa. Sin copa, sin público, sin espacio que controlar. Gracias por venir, dijo. Su voz era uniforme, medida. Dije que vendría, respondí. Una mesera, María, se acercó. ¿Qué puedo traerle? Preguntó. Café, dijo. ¿Solo? Ella asintió y se alejó. El silencio se instaló entre nosotros. No pesado. Solo presente. Hablé con el general Harris, dijo. Levanté una ceja ligeramente. ¿En serio? Respondió mi padre, Robert. Esta mañana. No me lo esperaba. ¿Qué dijo? Pregunté. Dijo que te manejaste bien, dijo mi padre, Robert. Que estabas preparada. Casi sonreí. Eso suena a él. Mi padre, Robert, asintió. Otra pausa. También hablé con el marido de la paciente, Richard, añadió. El marido de Patricia. Me recosté ligeramente. Estaba muy agradecido, continuó mi padre, Robert. Dijo. Dudó buscando las palabras exactas. Dijo que le diste más tiempo con su esposa. Dejé que eso se asentara. Importaba más que cualquier cosa que se hubiera dicho en la fiesta. Me alegra que esté bien, dije. A mí también, respondió. La mesera, María, regresó con su café. Él le dio las gracias, esperó a que se fuera. Luego me miró. No más allá de mí, no a través de mí. A mí. Me equivoqué, dijo. Sin preámbulos, sin explicación, solo eso. No respondí de inmediato porque quería escuchar lo que venía después. Respiró hondo. No entendía lo que haces, dijo. Creí que sí. No lo hacía. Asentí una vez. Eso es justo, dije. No lo es, respondió en voz baja. No del todo. Otra pausa. Lo reduje, continuó. Lo simplifiqué. Lo puse en términos con los que me sentía cómodo. Términos de negocios, dije. Sí. Se rodeó la taza de café con las manos, sin beber todavía. Me he pasado la vida midiendo el valor en resultados. En cifras, crecimiento, control. Echó un vistazo por la ventana brevemente, luego volvió a mirarme. Lo que tú haces no encaja ahí. No, dije, no encaja.
Exhaló lentamente. Cuando te vi en el suelo, dijo, me di cuenta de algo. Esperé. No sabía qué hacer, dijo. Ahí estaba. No sobre mí, sobre él. La sala no sabía qué hacer, dije. Eso es cierto, respondió. Pero estoy acostumbrado a ser el que hace. Asentí. Lo sé. Mantuvo mi mirada. Y yo no lo era, dijo. Sin defensiva. Sin excusa. Solo hechos. Eso pasa, dije. Me dedicó una pequeña sonrisa, casi sin humor. No me gusta, admitió. No esperaba que te gustara. Nos quedamos así un momento. Luego dijo algo que no le había oído decir en mucho tiempo. ¿Dónde aprendiste a hacer eso? No como un desafío, no como una prueba, sino como una pregunta. La respondí. Entrenamiento, dije, repetición, situaciones en las que no puedes dudar. Él escuchó, no interrumpió. Primero aprendes los pasos, continué. Luego aprendes a confiar en ellos. Luego aprendes a confiar en ti misma. Asintió lentamente. ¿Y el miedo? Preguntó. Está ahí, dije. Simplemente no dejas que te impulse. Consideró eso, luego asintió de nuevo. Te llamé médica glorificada, dijo después de un momento. No suavizó las palabras. No fingió que no se hubieran dicho. Sí, respondí. Eso fue despectivo, dijo. Sí, dije de nuevo. Otra pausa. No volveré a hacerlo, dijo. No fue dramático. No fue una disculpa envuelta en emoción. Fue una decisión. La acepté de la misma manera. De acuerdo, dije. Terminamos nuestro café. Sin prisa, sin prolongarlo. En un momento, preguntó por mi horario, no para controlarlo, solo para entender. Le dije, él asintió. Hablamos de mi madre, Eleanor, de la casa, de pequeñas cosas que habían estado ausentes durante mucho tiempo. Nada forzado, nada ensayado. Cuando nos levantamos para irnos, dudó una fracción de segundo. Luego hizo algo simple. Colocó una mano ligeramente sobre mi hombro. No firme, no teatral. Simplemente allí. Me alegro de que vinieras, dijo. Yo también, respondí. Él asintió. Luego salió a la calle, mezclándose con el movimiento de la gente que no tenía idea de quién era. Por una vez, eso no pareció molestarle. Lo vi irse. Luego me giré en la dirección opuesta y comencé a caminar. Sin prisa, sin esperar, solo el ritmo constante de los pasos sobre el pavimento. Esa noche, mi teléfono volvió a vibrar. Un mensaje de mi madre, Eleanor. ¿Cómo fue? Respondí, fue diferente. Un momento después, diferente es bueno. Sonreí ligeramente. Dejé el teléfono y dejé que la quietud se instalara. Pasó una semana. No del tipo que destaca. Sin titulares, sin interrupciones, solo una serie de días ordinarios, rutina de trabajo, el ritmo constante que lleva la mayor parte de la vida sin pedir atención. Ahí es donde las cosas cambian, usualmente. No en el momento del que todos hablan después. Patricia regresó a casa un jueves. No fui a verla de inmediato. No era mi lugar. Lo que había hecho pertenecía a esa noche, a ese suelo, a esos pocos minutos que importaron. Pero su marido, Richard, volvió a llamar. Su voz era más firme esta vez, cansada pero más ligera. Ella pregunta por ti, dijo. No recuerda mucho, solo que alguien estaba allí. Eso es suficiente, respondí. Hizo una pausa. Nos diste más tiempo, dijo de nuevo. No lo corregí. No me extendí. De nada, dije. Lo dejamos así. La condecoración fue procesada en silencio. Sin ceremonia, sin discurso, solo un documento añadido a mi expediente, una línea que se sentaría entre otras. Cada una marcando un momento que ya había pasado. Así es como funciona la mayor parte.
Haces el trabajo. Se anota. Sigues adelante. Mi padre, Robert, llamó el domingo, no un mensaje de texto. Una llamada. Contesté al segundo timbrazo. Hola, dije. Hola, respondió. Hubo un pequeño cambio en su voz. Menos tensión, menos distancia. Volví a hablar con el marido de Patricia, Richard. Dijo que están bien. Eso es bueno, dije. Lo es. Una pausa. Quería decirte eso. Añadió, y preguntarte si estarías dispuesta a venir el próximo fin de semana. Me recosté ligeramente en mi silla. ¿Pasa algo? Pregunté. No, dijo. Nada formal. Otra pausa. Solo una cena. ¿Simple? Sin público. Sin actuación. Lo consideré. De acuerdo, dije. Puedo hacer eso. Bien, respondió. No llenamos el silencio con palabras extra. No hacía falta. Te veo entonces, dijo. Te veo entonces. La cena fue tranquila, no vacía, solo mesurada. Mi madre, Eleanor, había puesto la mesa como siempre lo hacía, cuidadosa, intencional, un pequeño jarrón en el centro, platos alineados. Nos sentamos. Comimos. Hablamos de pequeñas cosas primero, el clima, un vecino que se había mudado, una reparación que necesitaba hacerse en la cerca trasera, cosas ordinarias. Le dio tiempo al espacio para asentarse. A mitad de la comida, mi padre, Robert, dejó el tenedor. He estado pensando, dijo. Levanté la vista. Yo también, respondí. Una leve sonrisa cruzó su rostro. Me imagino que sí, dijo. Cruzó las manos sobre la mesa. Pasé mucho tiempo creyendo que si no podía medir algo, no era significativo, dijo. Que si no aparecía en un informe o un balance, era secundario. Asentí. Lo sé. Me miró a los ojos. Ya no lo creo, dijo. No lo dijo en voz alta. No lo enfatizó. Pero caló. De acuerdo, dije. Todavía estoy aprendiendo a entender lo que haces, continuó, pero ya no lo descarto. Ese es un buen punto de partida, dije. Asintió. Sí, estuvo de acuerdo. Creo que sí. Después de la cena, nos trasladamos a la sala de estar. Sin música, sin invitados, solo nosotros tres. En un momento, mi madre, Eleanor, se excusó para recoger los platos, dejándonos solos. Mi padre, Robert, miró la estantería al otro lado de la habitación, luego volvió a mirarme. Le dije a alguien esta semana que mi hija está en la marina, dijo. Esperé. No le añadí nada, dijo. No lo califiqué. No lo expliqué. Solté un pequeño suspiro. Eso es suficiente, dije. Asintió una vez. Sí, dijo. Creo que sí. Cuando me fui esa noche, el camino de entrada se veía igual que siempre. Las luces, los árboles, el largo tramo que conducía a la carretera, pero se sentía diferente. No porque el lugar hubiera cambiado, sino porque algo en él había cambiado. En el viaje a casa, pensé en el momento en el suelo, la cuenta, la respiración, la forma en que la habitación se había quedado inmóvil, y la frase que había seguido. Lo estás haciendo bien. No fue dramático. No estaba destinado a serlo, pero había cambiado todo lo que necesitaba cambiar. No solo para mí, sino para él. La gente habla de la venganza como si fuera algo ruidoso, algo que se anuncia, algo que no deja dudas sobre quién ganó. No fue así como se sintió. No hubo victoria, ni triunfo, solo alineación, un momento en el que lo que hice y quién era finalmente coincidieron de una manera que no necesitaba ser explicada. Si alguna vez te han subestimado, si alguna vez alguien ha reducido lo que haces a algo más pequeño de lo que es, no necesitas discutir. No necesitas convencer. Solo necesitas estar lista cuando importe. Haz el trabajo. Mantente firme. Deja que el momento hable por ti.
Y cuando lo haga, deja que sea suficiente.